seguido a los cursos de fianzas, han estado viendo que ya hemos tenido participación de algunas afianzadoras, ya han venido, nos han explicado, y es un ramo, ahorita se los va a comentar Ricardo, es un ramo muy fiel, muy leal, también en cuestión de comisiones. Entonces viene bastante interesante. Sí, a lo mejor no es tanta renovación y cosas así porque son más por proyectos, pero sí es un muy buen campo también, el cual ustedes también se pueden apoyar y se pueden desarrollar como agentes. Por esa razón decidimos hacer en esta ocasión un máster de fianzas. Como les comento, durante estas sesiones vamos a contar con la participación de nuestro gerente de fianzas, Ricardo García. Él va a estar apoyándonos en todos los cursos, en todas las pláticas, y también vamos a tener presencia de algunas afianzadoras. Va a venir Dorama, va a venir Sofimex, va a venir Acerta también. Entonces vamos a tener presencia de las diferentes afianzadoras con la intención de reforzar un poquito el conocimiento. A lo mejor va a poder incluso sonar hasta repetitivo, pero creo que va a ser útil estar escuchando constantemente conceptos y definiciones, ¿no? de los diferentes cosas que vamos a aprender en fianzas, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Como decía ya en la presentación Gil, creemos que este es un ramo muy importante que es complementario a la cuestión de seguros que ustedes ya conocen bien. Efectivamente, independientemente también de dar un servicio integral a sus clientes, no nada más entregando o vendiendo lo que es los seguros. Económicamente también, y más adelante lo vamos a ver en la siguiente sesión, tenemos un comparativo, algunos ejemplos entre lo que ganan de comisiones con respecto entre seguros y las fianzas. Entonces van a dar cuenta que pues también es interesante por ese lado, ¿no? Este es nuestro temario para esta sesión. Vamos a hablar un poquito de qué es la fianza, cuáles son las partes que la componen, las obligaciones, cuáles son sus elementos, ramos y subramos, algo importantísimo que es la suscripción de fianzas, diferencias entre el seguro y la fianza en cuanto a la anulación y la cancelación, y los principales giros para que ustedes puedan ir viendo hacia dónde dirigir la venta. Primero, quiero ponerles el organigrama de cómo estamos trabajando en el área. Tenemos a la licenciada Laura Reina como directora de la Oficina de Mayorazgo. Después el licenciado Rodrigo Avendaño Chida, como bien decía, es encargado del área. Su servidor Ricardo García como gerente del área de fianzas. Judith Solís, coordinadora de misión, que por cierto, ella es la persona que atiende a todos los asociados de aquí de Mayorazgo. Yo creo que la gran mayoría son de aquí, ¿verdad? Veo mucha gente por aquí. Y también tenemos 3 ejecutivos que ya se encargan de ver las demás oficinas de servicio: Carlos Giovanni, Diana y Alejandra. Primero, el concepto de qué es una fianza. Es un documento accesorio a un contrato principal por el cual una persona afianzadora se compromete ante un acreedor o beneficiario, como le decimos en el tema de fianzas, a pagar por el deudor, en este caso que es nuestro cliente o fiado. Si éste no lo hace, es decir, que no lleva a cabo el cumplimiento de la obligación a la que se compromete. En otras palabras, la fianza es una garantía. Es una garantía, y más ahorita en la siguiente lámina lo vamos a ver. Hay 3 tipos de obligaciones, ¿sí? ¿Cuándo se requiere una fianza? Bien, cuando existe un acuerdo de voluntades entre un beneficiario y un fiado. Llámese contrato, pedido, orden de compra, etcétera. Pudiendo ser de diferente naturaleza, tal como un contrato de obra, un contrato mercantil, puede ser un documento judicial, un documento laboral, etcétera. Para que sus condiciones o cláusulas establecidas se cumplan, requieren garantizarse a través de una fianza. ¿Qué garantizamos con la fianza? Simplemente el cumplimiento de lo que se está estipulando en ese acuerdo de voluntades que mencionábamos. ¿Qué se requiere para tramitar una fianza? Bueno, inicialmente que nuestro cliente o fiado nos apoye con la integración de un expediente de solvencia. Es ahí la parte medular del asunto. Es ahí donde a veces nos atoramos y los clientes o los asociados nos dicen: oye, ¿por qué tanta papelería con respecto a lo que vemos en un seguro? Se maneja totalmente diferente.
aunque ya ustedes, de acuerdo al artículo 492, ya juntan también diferente documentación del cliente. Prácticamente esa es la misma documentación que vamos a ocupar para un expediente, salvo la cuestión de las garantías, que adelantito vamos a platicar de ellas. Esa es la parte diferente en cuanto a la documentación entre el seguro y la fianza. No les estoy estorbando, ¿no? Okay. No. El expediente se arma por una ocasión, es único, pero se hacen actualizaciones, sobre todo de la información financiera. La ley nos pide que estemos actualizando, por ejemplo, estados financieros cada 6 meses. Nuestra recomendación es que cuando los pidamos no tengan una antigüedad mayor a 3 meses, para tener todavía otros 3 meses de lapso antes de volver a solicitarlos. Pero básicamente es eso, información financiera, que son estados financieros y declaraciones anuales, comprobantes de domicilio, año con año, y en el caso de que tengamos garantías inmobiliarias, hacemos la actualización de investigación en el registro público de la propiedad. Eso es lo que se tiene básicamente que actualizar. También cada 3 años se hace la actualización del buró de crédito. También esa es una parte que se tiene que volver a firmar, pero bueno, no es tan seguida como las anteriores. Tipo de obligaciones en las fianzas. Las obligaciones principales a garantizar del fiado ante un beneficiario son de 3 tipos. Y aquí las tenemos. Son las obligaciones de dar en primera instancia. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando solamente se va a trasladar el dominio de la cosa. Un ejemplo puede ser una empresa que se dedica a una comercializadora que vende muebles. Nosotros le decimos, oye, me gusta esto, necesito amueblar mi oficina, estos son los muebles que necesito. Perfecto, llegamos a un acuerdo, él me lo suministra, únicamente me está pasando el dominio, él no se encarga de elaborarlos. Por eso es una obligación de dar, es una proveeduría. ¿Sí? Las papeleras, etcétera. La obligación de hacer es cuando en realidad el cliente sí se encarga de la elaboración de la cosa. El ejemplo claro es una constructora. Ella sí elabora desde el principio hasta el final la entrega de un inmueble, por ejemplo, de una carretera. Esa es una obligación de hacer. Y la obligación de no hacer, dice, la que se debe hacer es una abstención o el no hacer algo. Son raras este tipo de fianzas, pero existen. Por ejemplo, cuando vas a construir algo cerca de una reserva natural, la tesorería generalmente te pide que garantices a través de una fianza el que no vas a hacer daños a la ecología. Esa es una obligación de no hacer, muy clara. Les digo, no son muy comunes, pero sí existen. ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos? Es decir, las partes que intervienen en la fianza. Para empezar, tenemos al fiado y al beneficiario, que a través de un acuerdo de voluntades, como decíamos hace rato, es decir, a través de un contrato principal, se estipulan derechos y obligaciones de cada uno de ellos. Entre estas obligaciones, el beneficiario exige al fiado la entrega de una fianza para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de este contrato, pedido, orden de compra, etcétera. Bien, estas son las principales partes para crear esto. De ahí puede derivarse la siguiente situación. Puede haber un obligado solidario que se le va a obligar, perdón por la redundancia, a cumplir por el fiado en caso de que éste no lo haga. ¿Sí? ¿Cuándo se solicita? Cuando vemos que el fiado no tiene la capacidad para poder tener una línea de afianzamiento suficiente para poderle otorgar las fianzas que le estén pidiendo en el contrato. También aquí interviene ustedes como agente de fianzas y la compañía afianzadora o fiador, que es la que se encargará de asumir o de absorber el riesgo por parte del fiado a través de la póliza de fianza. Esta lámina es bien importante para poder hacer las diferencias entre un seguro y una fianza. En el primer caso, decimos que como concepto, el tipo de obligación en el seguro es una obligación principal.
es aquella que para su nacimiento no requiere de una obligación presente. En la fianza es una obligación accesoria. ¿Qué significa esto? Que para existir una fianza se requiere de un documento principal, es decir, el contrato que veíamos en la página anterior. Contrato, pedido, orden de compra, cualquiera de ellas. Sin esto no puede existir una fianza, por eso es una obligación accesoria. ¿Vale? La forma de pago, esto también es bien importante. Generalmente el asegurado cuenta con 30 días para el pago de la prima antes de que se le cancele la póliza en el tema de seguros. En la fianza no es así. En la fianza, por eso debe de ser en estricto sentido, el pago de la fianza debe ser de contado, porque la falta de pago de esta no anula nuestra fianza. Ojo con los términos. En el primero estoy mencionando cancelar, en el segundo es anular. Y ahorita más adelante vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Si nosotros entregamos una póliza de fianza y el cliente no la paga y al día siguiente la reclaman, la fianza es válida, no importa que no esté pagada. La reclamación, si procede, se tiene que pagar. Por eso, en estricto sentido, siempre han sido de pago de contado. Nosotros lo estamos haciendo así, estamos mandando los recibos junto con el previo de la póliza para que nos den el visto bueno. Y ya cuando nos mandan ustedes el comprobante de pago de la prima, ya pedimos que nos liberen la póliza de la fianza. Más adelante vamos a ver un poquito que hay consecuencias. Hay consecuencias tanto para el cliente como para nosotros como agente. ¿Sí? Me adelanto un poquito. Las consecuencias para el cliente es que después de 60 días ya se turna a buró de crédito, lo cual les afecta muchísimo para cualquier otro trámite que quieran hacer. Y también, obviamente, se manda cobranza extrajudicial. Entonces, les van a estar llamando, los van a estar hostigando, no hay necesidad de esa parte. A nosotros nos castigan con comisión. Entonces, conforme van pasando el tiempo, nos van haciendo castigos periódicos. Pues lo que se trata es de ganar, ¿no? No de estar perdiendo. Por eso, queremos hacer las cosas como debe de ser. En el estricto sentido es pago de contado. Les repito, habrá algunas excepciones, lo platicamos con todo gusto y vemos si procede o no procede. ¿Vale? La cobertura. En el seguro es un evento súbito e imprevisto. Y en la fianza estamos sujetos a la voluntad de cumplimiento del cliente. Por eso se solicitan garantías. Ahí está el primer punto, ¿por qué me piden garantía? ¿Por qué mi cliente tiene que estar económicamente bien en un estado financiero o dar bienes inmuebles en garantía? Por esta razón. Es ahí el asunto. Si hay una reclamación, ¿de dónde la afianzadora va a recuperar lo que esté obligada a pagar? ¿Sale? Estamos sujetos a la voluntad de cumplimiento del cliente. ¿Vale? Exigibilidad. Se hace exigible el seguro al momento de presentarse un evento que provoque un daño. En la fianza se hace exigible al momento en que el fiado incumple sus obligaciones si se demuestra fehacientemente a través de documentos que ha incumplido. ¿Sí? No es nada más que el beneficiario diga, oye, ¿sabes qué? Vengo a reclamar por esto. No, le van a pedir una serie de documentación para demostrar el incumplimiento, igual que al cliente. Les van a decir, oye, me está llegando esta reclamación, es por esto, ¿tienes los elementos para echar abajo esa reclamación o no? Siempre va a haber un periodo para que puedan ellos demostrar que no han incumplido. Por eso decimos que es con documentos. El concepto de beneficiario en el seguro generalmente es el mismo asegurado, y en la fianza nuestro beneficiario es una tercera persona. Generalmente ¿qué será? El 60% actualmente de los beneficiarios es el sector gobierno. Ha cambiado mucho esto en los últimos años. Antes era un 90%. Ahora, quien nos está ayudando mucho con esto también son las empresas, las personas privadas, el sector privado. Y es ahí donde también ustedes pueden aprovechar esa situación, hablar con sus clientes y no nada más decirles, oye, yo te puedo vender la fianza que te están pidiendo. Oye, ¿estás cubierto contra algún
incumplimiento de tus proveedores hacia ti, para que tú a su vez no incumplas con los trabajos que te están encargando. Entonces, esa parte también hay que hacérselas ver a los clientes, ¿no? Y ya pueden vender por dos lados, tanto como fiado como por beneficiario a su cliente. ¿Vale? El término de la obligación en el seguro, al concluir la vigencia estipulada en la póliza por pago de siniestro o por no pagar la prima, volvemos a esto. Si no se paga la prima, ustedes la cancelan. En el argot de seguro se cancela el seguro. En la fianza, solamente cuando se cumple la obligación, se puede dar por cancelada o bien por el pago de una reclamación. Ahí es donde termina ya la obligación de nuestro cliente, la obligación de la fianza. Solamente por esos dos. En las fianzas existen 4 ramos. El ramo 1, hablamos de fianzas de fidelidad que generalmente se dividen en 2, fianzas individuales y fianzas colectivas. Las fianzas judiciales sería el ramo 2, que la estamos dividiendo en fianzas judiciales penales, que por cierto, esas no las manejamos en Arco, y las fianzas judiciales no penales. Además de fianzas judiciales que amparen a los conductores de vehículos automotores. Esto generalmente ya no se ve de manera individual, ya viene incluido en lo que ustedes compran con el seguro de automóviles. Ya hay acuerdos entre aseguradoras y afianzadoras para esta situación. Entonces, rara vez ya se va a encontrar que les pidan una fianza judicial para este tipo. Lo que antes se manejaba como el famoso Proliber, no sé si se acuerdan, era eso, precisamente. El ramo 3, fianzas administrativas, son las fianzas que en realidad más nos interesan a todos nosotros, son las que más se ven en el sector, alrededor de un 70% está del sector de lo que se vende en fianzas está en este ramo, aparte de que son las que más comisión dejan, las menos complicadas, etcétera. Entonces, sí hay que enfocarnos mucho en este ramo, es donde más oportunidad hay. Y el ramo 4, hablamos de fianzas de crédito, en los subramos de suministro y de distribución. Esto, como pueden ver por los nombres que nos mencionan aquí, estamos hablando de gasolineras y distribuidoras de otros tipos de materiales derivados del petróleo. Vamos a hablar un poquito del ramo 1 nada más. No vamos a entrar mucho a detalle porque, como les decía, las siguientes sesiones nos van a acompañar diferentes afianzadoras en donde cada una de ellas va a entrar a cada uno de estos ramos a hacer algo muy detallado. Por eso esto es nada más una leve plática sobre lo que vamos a ver más adelante. Este tipo de fianzas garantiza a un patrón o beneficiario las responsabilidades derivadas de los delitos patrimoniales que cometan los empleados, obreros, vendedores y o comisionistas, que por sí mismos o en acuerdo con alguien más puedan hacer daño a los bienes de la empresa o del patrón. ¿Cuáles son los riesgos que se cubren aquí? Pues es entre otros robo, fraude, abuso de confianza o peculado en el caso de los empleados gubernamentales, o sea, la malversación de fondos, ¿no?, que todos conocemos. Aquí hay algo bien importante para que la reclamación pueda proceder en el caso del ramo 1, siempre debe de existir una relación laboral comprobable entre el patrón y el empleado, a través de la firma de un contrato de prestación de servicios, no sé, el alta del IMSS, etcétera, algo que demuestre que efectivamente es nuestro empleado. De otra manera, no va a proceder. Aunque lo tengamos dado de alta y todo, a la hora de la reclamación, cuando les pidan los documentos para empezar a obtener el expediente para ver la viabilidad de la reclamación, se los van a echar para atrás si no hay cómo comprobar la relación laboral entre el patrón y el empleado. Tipos de fianzas de fidelidad. Las fianzas individuales
cubren una suma en particular respecto a cada fiado. Es decir, aquí lo que cubrimos es a las personas, a una persona en específico, ¿sale? No el puesto, la persona. En este tipo de fianzas, el empleado es el que la debe de tramitar y el que la debe de pagar. Y generalmente se les va a pedir una garantía por cualquier reclamación, ¿vale? A diferencia de las fianzas colectivas, estas fianzas colectivas lo que cubren es a través de un solo monto a la totalidad de los empleados de esta empresa. Pueden ser empleados administrativos, pueden ser vendedores, pueden ser los obreros, todos quedan cubiertos en una sola fianza global. Puede haber uno o varios eventos y se va disminuyendo el monto en cada uno de esos eventos que se vayan pagando, que vaya siendo procedente la reclamación. En este caso, la prima la paga el patrón de la empresa, ¿sí? Y no se piden garantías, a diferencia de las individuales. En estas no hay garantías. Solamente lo que te piden es un listado con el nombre completo del personal, el puesto, el RFC y el llenado de un sistema de control interno que la afianzadora revisa para ver qué grado de responsabilidad, qué tan bien o qué tan mal están llevando a cabo su control estas empresas. Hasta aquí en el ramo 1, ¿alguna duda, algún comentario que tengan? A ver, yo sí. En Sí, esta claro. segunda dices que no pides garantías. Obviamente si hay un robo, la afianzadora va a pagar al contratante la correspondencia. ¿Y contra quién se va a ir la afianzadora? La afianzadora, para que proceda una reclamación de este tipo, entre otras cosas, lo que la afianzadora solicita es que también el patrón haga una denuncia, ¿sí? Junto con otros elementos que demuestren fehacientemente quién es el empleado infiel. O sea, aquí no hay, para empezar, desapariciones misteriosas. Oye, esto estaba ahí y ya no supe, ¿no? Y habíamos 30 aquí, alguno de los 30. Fue, ajá, ¿por qué? Porque él estaba encargado de esto, el micrófono. Ricardo es el encargado del micrófono. No hay nadie más que tenga donde guardarlo, sino solamente él. No pudo haber alguien más que lo sustrajo más que Ricardo. Entonces, hay una serie de documentos que pide la afianzadora para esta situación. En la subrogación la afianzadora se va contra el responsable, es pregunta. Sí, exactamente. O sea, ya seguirá otro proceso judicial, ¿vale? Pero en este caso es manejado así. Como decíamos, a diferencia del primer caso, ahí sí. Aquí afianzamos puestos. Ah, ok. Sí. ¿Sale? Aquí personas. Esa es la gran diferencia. ¿En qué casos te llegan a pedir, por ejemplo, la individual? Supongo que no es tan común. No es tan común, pero por ejemplo, a directores de finanzas, Pesados. tesoreros, en el sector público, lo que son los municipios, hasta por ley, están obligados a entregar ese tipo de personas de ese nivel, una fianza, 5 millones de montos, etcétera. Es ahí una gran oportunidad para ustedes si tienen algún contacto dentro de algún municipio, este tipo de fianza. La otra diferencia es que en la primera mi cliente va a ser el afianzado directamente, es el que va a solicitar la fianza. Que la va a las pagar. garantías la va a pagar, el contrato, la fianza va a salir a su nombre y el segundo es la empresa. Exactamente, y aquí la afianzadora va a recuperar sobre la garantía directamente, como en las fianzas que más adelante vamos a ver, del ramo 3. Exactamente. ¿Vale? Básicamente es ahí donde podemos encontrar un nicho de mercado para esto. Ricardo, por ejemplo, Sí. en un restaurante que la gente paga con su tarjeta de crédito y alguien, por todas las manos que pasan las tarjetas, clona las tarjetas o, bueno, pasa algo. Y se dan cuenta que es, en el restaurante, no sabemos quién porque pues pasa por un chorro de manos. ¿Entraría esta parte? Si no sabemos quién, no, es lo que decíamos, debe de haber una persona que se le demuestre que es la que está haciendo ese mal uso de la tarjeta, de la terminal, etcétera. Hay un tipo de fianzas administrativas
que son para garantizar el buen uso de la terminal, precisamente, ¿sale? Pero no entraría dentro de lo que es fidelidad. Aquí como demostramos que fulanito fue el que hizo ese clon, clonar esa tarjeta. En teoría tendría que ser la de la caja, pero pues la verdad es que pasa por todos los meseros, entonces es más complicado. Entonces no aplicaría. Difícilmente yo creo que te lo aceptarían en esto. Okay. Muy difícilmente. Y entonces el restaurante, si se comprueba que el restaurante ahí se hicieron muchos cargos o todas las tarjetas que pasaron por ese lugar, eso tenían en común, ¿cómo se defiende el propio restaurante de esa situación? ¿Quién sabe? No, quiero suponer, no me ha tocado un caso honestamente de eso, quiero suponer que se tiene que pedir registros al banco, ver horarios, ver quién estaba, hay cámaras, hay mucha serie de elementos que pueden decir las personas que manejaron esta tarjeta pues son fulano y fulano, nada más, ¿no? Okay. Y de ahí empezar a deslindar responsabilidades. Hasta llegar a dónde. Okay. Exactamente. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, comentario respecto de esto? ¿No? Les recomiendo este tipo de fianzas. Desde mi punto de vista es el complemento perfecto para la póliza de daños que ustedes venden. ¿Por qué? Cuando ustedes aseguran una empresa contra robo, ustedes están cubriendo que un externo pueda hacer algún menoscabo o daño hacia adentro. Lo que nosotros cubrimos aquí es el daño que se pueda causar de dentro, desde dentro de la empresa a través de un empleado. Eso no lo tienen cubierto ustedes en la póliza de daños, ¿sí? Creo que no. Por eso, para mi forma de ver, es el complemento perfecto. Y esto, todas las empresas que ustedes tengan ya aseguradas, véndanles esta. Ahí tienen ya un cliente potencial en todos los que ya tienen ustedes ahorita. Bien. En el ramo 2, fianzas judiciales. Son todas aquellas que se otorgan a favor o ante autoridades judiciales de cualquier tipo y materia, como juzgados, tribunales federales o estatales, en las materias civil, mercantil, familiar, penal, etc. Tipos de fianzas judiciales: judiciales penales, judiciales no penales, y las que decíamos que amparan a los conductores de vehículos automotores. Bien. Las fianzas judiciales penales más usuales que todos conocemos, y por lo que conocemos tal vez el término de fianza, son las fianzas que garantizan la libertad provisional, la reparación del daño y la sanción pecuniaria. ¿Vale? Las fianzas judiciales no penales son las que garantizan el pago de daños y perjuicios que el actor o demandante en un juicio le causa a su contraparte con motivo de algún procedimiento utilizado ante un juez. ¿Sí? Las más comunes: la pensión alimenticia y los posibles daños y perjuicios. ¿Vale? La pensión alimenticia, derivado de un juicio de divorcio. Todos sabemos que generalmente en el juez, en el acuerdo que hace, se estipula una cierta cantidad para los alimentos, para la escuela, para lo que es el vestido de los hijos. Y para que no vaya a haber ninguna falla en cuanto a eso, se dice: sí, pero me entregas una póliza de fianza. No lo piden todos. Sería cosa de que ustedes le recomendaran a sus clientes que le exigiera al juez que se exhiba una fianza para garantizar esto. Desafortunadamente, este tipo de fianzas debería de estarse renovando mientras esté vigente ese acuerdo, hasta que los niños sean mayores de edad o bien que hayan terminado sus estudios, ¿verdad? Pero no lo hacen, entregan la primera y ahí se queda, y no hay nadie en la autoridad que se encargue de ver: oye, a ver, de este mes vamos a ver cuántas ya se tienen que renovar, ¿no? De todas las que tenemos, para darle aviso a las partes. Nada más la utilizan como para finiquitar el trámite y se acabó, pero la fianza en teoría debería de estar renovándose año con año, año con año. ¿Vale? En el caso de daños y perjuicios, por ejemplo, en un juicio, si un arrendador le hace un juicio a un arrendatario y lo quiere sacar de su inmueble, levanta la demanda
Y el juez dice, perfecto, está bien, te lo concedo, pero me vas a entregar una fianza para garantizar cualquier daño y perjuicio que le puedas ocasionar al arrendatario si es que al final determinamos que no tenías tú la razón. Y entonces se le cobran esos daños y perjuicios al arrendatario, que es el que promovió el juicio para sacar al arrendador. Perdón, al arrendatario para sacar al revés, al arrendador para sacar al arrendatario. ¿Sale? Oye, Ahorita ahorita vamos. que dijiste de lo de hay que renovar, entonces sí hay o sea, sí hay una vigencia, sí hay una renovación que hay que hacer de esas fianzas. O sea, Tendría todas que las ser. fianzas o nada más en particular en este tipo de fianzas. Si yo estoy garantizando la pensión de mis hijos, es por un año, ¿no? Es como las fianzas de arrendamiento. O sea, no te puedo dar una fianza con vigencia abierta, porque no sé cuánto va a durar. Imagínate, a lo mejor mis hijos tienen 10 años y de aquí hasta la mayoría de edad o hasta que termine la escuela pueden pasar otros 15 años. ¿Cuánto les vas a cobrar de prima? No se puede eso, por eso se hace a un año. Pero en este caso vamos a hablar, digo, también hay casos en los que a quien ya se le obliga también a pagar la pensión alimenticia también a la mujer, no nada más al hombre, ¿no? Entonces, la parte que está pidiendo se garantice a través de fianza debe de estar al tanto para que año con año vaya con el juez y le diga, oye, ¿ya te renovaron mi fianza? Y sea el juez quien esté atrás y que le mande un aviso a la otra parte para decirle, oye, ya se venció tu fianza, ¿no? Necesitamos la de renovación de este año. No se hace, lamentablemente no se hace, pero es cosa de que nosotros lo hagamos. No, se les olvida, se queda en un cajón. Vamos a entrar al ramo 3, que es el ramo que más nos interesa y como les decía, tiene por ahí del 70% más o menos de las fianzas que se expiden en todo el sector. Estas fianzas garantizan el cumplimiento de cualquier obligación legal de contenido económico y que no deba de ser considerada dentro de los otros ramos. Por ello, podemos ver que en este ramo se agrupan fianzas de diversa naturaleza. Ponemos fianzas de obra, fianzas de proveeduría, fianzas fiscales, fianzas de arrendamiento, que es lo que me mencionabas, y otro tipo de fianzas administrativas. Los incisos A y B los ponemos juntos, obra y proveeduría, son el mismo tipo de fianzas en realidad. La diferencia, como platicábamos al inicio cuando hablábamos de las obligaciones, simplemente son obra, obligación de hacer, proveeduría, obligación de dar, pero básicamente se garantizan con las mismas fianzas. En estas tenemos las fianzas de licitación o concurso, que adelantito vamos a platicar un poquito de ellas, las fianzas de anticipo, para garantizar el buen uso de ese anticipo que le vayan a dar al cliente, fianza de cumplimiento, fianzas de buena calidad o vicios ocultos. En el inciso C teníamos fianzas fiscales, las más usadas son las fianzas de inconformidad fiscal o la de convenio de pagos. Me imagino que en algún caso a ustedes les ha tocado que alguno de sus clientes, el IMSS, el SAT, etcétera, pues les quiere llegar a embargar por algunos adeudos de hace 5 o 6 años en diferencias de impuestos. Bueno, eso entraría aquí. ¿Sale? En el inciso D, las fianzas de arrendamiento, garantizamos el pago de la renta mensual, que puede ser sobre bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Sale? Generalmente sobre bienes inmuebles lo que se maneja, pero también podemos ver para bienes muebles, maquinaria y equipo, puede ser, también se puede dar. Y volvemos a lo mismo, si ustedes tienen clientes que aseguran maquinaria y la rentan, dile, oye, ¿por qué no te cubres, por qué no te proteges solicitando o exigiendo que te paguen, que te den una fianza de arrendamiento sobre tu maquinaria? Puede ser. En el inciso E, otras administrativas, entre las más comunes son los permisos y las concesiones y las rifas y sorteos. Que permisos y concesiones puede ser para operar los puertos, para operar carreteras, etcétera. Rifas y sorteos, un ejemplo muy claro es, ustedes han visto
en las gasolineras que ponen los carros nuevos y que por cada 100 pesos de gasolina te dan un boleto, ¿no? Y en tal fecha va a haber la rifa. La tesorería de la federación le exige a estas gasolineras entreguen una fianza para garantizar que se van a entregar los premios de acuerdo a lo que se está prometiendo. Obra de proveeduría. El concurso o la licitación garantiza el sostenimiento de la oferta que presenta el fiado en caso de resultar ganador. Es decir, cuando se hace una licitación, ustedes saben que entregan sobres cerrados con la propuesta técnica y la propuesta económica. Entre uno de los requisitos que se pide en la propuesta económica es que vaya una fianza para garantizar que si resulta ganador, a la hora de la firma del contrato no vamos a querer cambiar los montos, vamos a respetar lo que nosotros pusimos en nuestra propuesta económica. Para eso es la fianza de sostenimiento de oferta. La fianza de anticipo garantiza el buen uso y correcta aplicación del anticipo para la compra de bienes y la compra de materiales y equipo que se va a utilizar, por ejemplo, para una obra, y que no lo anden eso gastando en otra cosa, no sé, en pago de impuestos, que antes se veía mucho. Les daban un anticipo y se lo gastaban en otras cosas diferentes, y cuando era cosa de empezar con los trabajos, pues se daban cuenta que no había ya ni para la compra de materiales, ¿no? Entonces fue por eso que empezaron a exigir que se garantizara este anticipo. Normalmente, los montos que se manejan van entre un 20 y un 50% del monto total del contrato. Es lo que generalmente se maneja. El cumplimiento, bueno, garantiza el cumplimiento total de las obligaciones que se estipulen en los contratos en tiempo y en forma, que me vas a entregar en el periodo que acordamos y con la calidad de materiales que acordamos. No me vas a meter otra cosa diferente a lo que se pactó. Eso es lo que vamos a garantizar. Normalmente las fianzas se piden por un porcentaje del 10 al 25% del valor total del contrato. Eso es lo más común. Por último, la fianza de buena calidad o vicios ocultos. Garantiza la reparación de los defectos o vicios ocultos en los trabajos realizados o bienes entregados por el fiado. También, como en el caso anterior, el porcentaje que generalmente se solicita para garantizar esta fianza va del 10 al 25% del importe total de la entrega de las obras. Aquí no es del valor del contrato, porque en el Inter puede haber aumentos o disminuciones a nuestro contrato. Entonces, lo que se garantiza aquí es el total de la entrega. Por eso puede ser o más o menos de lo que originalmente se pactó. Ahora, no sé si conozcan la diferencia entre una buena calidad y un vicio oculto. Buena calidad la ves de inmediato. Es evidente, exactamente. A la entrega de este edificio, a la mejor, vemos que por aquí hubo cuarteaduras. Oye, ¿qué pasó con esto? No me estás haciendo el terminado que quedamos. Por favor, repáramelo. Eso es la buena calidad. La podemos detectar a simple vista. El vicio oculto no. Hasta que sucede algo diferente, por ejemplo, en épocas de lluvias. Si vemos que empieza a gotear, es algo que no podíamos ver desde antes. ¿Cómo podíamos demostrarlo? Entonces, eso hasta esa fecha nos vamos a poder dar cuenta. Eso es un vicio oculto, ¿vale? Por eso este tipo de fianzas se dan por una vigencia de 12 meses, generalmente, después de la entrega de los trabajos, para tener oportunidad a que nos demos cuenta de este tipo de situaciones. ¿Vale? Por eso es así. Hay algunas dependencias de gobierno que piden 18 meses después de la puesta en marcha, o hasta 24 meses, Pemex, por ejemplo, ¿no? Pero lo normal, lo más recurrente, por así decirlo, son 12 meses después del acta de entrega de recepción. ¿Sale? ¿Cómo vamos a emitir esto? Me adelanto un poquito. Por ejemplo, para emitir una fianza de concurso necesitamos saber qué dicen las bases de la licitación. No forzosamente necesito las 200 hojas
que me manden, pero sí donde vienen todos los datos, nombre de la licitación, la fecha de la licitación, el monto que el cliente les va a dar como monto de fianza para poder emitir la póliza. En el caso ya del anticipo y el cumplimiento, copia completa del contrato, pedido, orden de compra, etcétera, donde se solicite la expedición de la póliza. Ojo, debe de venir expreso que se solicita una fianza de tal tipo por tal concepto, porque muchas veces no viene, entonces no podemos hacerlo así, necesita incluir esa cláusula dentro del contrato, ¿vale? Y la buena calidad, pues esto es con el acta de recepción de los trabajos, porque a partir de la fecha de esa acta de recepción es cuando empieza a correr nuestro periodo de buena calidad. ¿Alguna duda? Sí. El seguro para la gente que tenía seguro, pero dicen que hubo varios edificios de menos de 5 años y se van a ir contra las constructoras. Me imagino, si el bien no estaba asegurado o si sí estaba asegurado, la aseguradora cómo hace la reclamo exactamente hacia la misma constructora. Ellos me imagino que tenían fianzas, las constructoras, ¿cómo pasa No, ahí? la fianza se entrega al dueño del inmueble. O sea, yo soy una persona que quiere invertir, tengo dinero y quiero decir, bueno, voy a comprar este terreno y ahí voy a construir. Y yo contrato a una constructora para llevar a cabo todo el proyecto. Yo solicito que me garanticen la fianza de anticipo. Yo como soy el que va a invertir, es mi edificio. Y yo ya lo vendí a cada uno de ellos. De ahí en adelante, yo no sé si ellos ya no va a operar después de 5 años esa situación. Ahora, esperemos que sí. Vamos a suponer que fue dentro del año. Vamos a poner ejemplo. Yo como dueño, si tuve la precaución de solicitar esto y demuestro que efectivamente fue por una mala calidad en los materiales, en teoría tendría Yo que como proceder. dueño de departamento, yo como dueño de terreno que contraté No, a una como constructora. dueño del que yo, la relación fue dueño. Yo soy el departamento, tú eres la inmobiliaria y Laura es la constructora. La relación fue entre Laura y yo para Ajá. construir el inmueble. Yo me tuve que asegurar de todo esto. Entonces yo me voy a ir contra ti, inmobiliaria, y tú te vas a ir contra Laura. Si, Ok. si procede, sí. ¿Por qué? Porque hay un periodo de buena calidad. Estamos dentro de ese periodo, ¿estamos de Ajá, acuerdo? porque es un Siempre y año. cuando haya hecho esto. Ok. Siempre y cuando me haya garantizado. ¿La ley no exige que haya esa fianza? No. ¿No? Este es un acuerdo de voluntades, acuérdate. Los contratos son acuerdos de voluntades. Bueno. Pero pues también son exigencias, ¿no? Porque si yo Pues le voy debería a de ser, surtir por lo algo, menos aquí yo le debería de exijo- ser en eso, ¿no? Yo le exijo a mi cliente, a mi proveedor, que me dé una fianza para que garantice los míos. Entonces, pues es una exigencia. O sea, si acordamos y de buena gana vamos a sacar la fianza, pero me están obligando, ¿no? De una u otra manera. Claro. Si no, no me dan el O sea, contrato. aquí sería recomendación que también nosotros le diéramos a nuestros clientes, ¿no? Claro, claro. Y es esto, ¿no? Y de todo esto, o sea, y más ahorita cómo están las cosas, ¿no? Hablando de ¿Qué cosas. pasa con el seguro, de construcción para vicios ocultos que existe? ¿Se podría contraponer sí se podría contraponer o sobreponer a una fianza para ganar calidad? Híjole, ahí sí soy honesto en el tema de seguros, no sé cómo opere, Perdón, me distraje de... cómo Es que, opere esta O parte. sea, existe un seguro, se le conoce como un seguro decenal. ¿De qué? Un seguro que se le conoce como decenal, que lo que te cubre son justamente los vicios ocultos. O sea, es un seguro que se tiene que contratar antes de que se inicie una obra y la aseguradora tiene que estar como haciendo visitas periódicas justamente para ir viendo que desde el principio la construcción se vaya cumpliendo con los cronogramas, con los planes y todo esto. Y es un seguro que una vez que se entrega la obra empieza a correr, tiene una vida de 10 años. Si en esos 10 años hubiera algún vicio oculto, hubiera algún defecto en materiales, en todo lo que se puso en el condominio cuando se entregó, responde. Entonces, mi pregunta es si esa póliza
se podría sobreponer o trabaja de la mano, podrían trabajar las dos junto con la fianza en la que estamos hablando. Pero aquí platicábamos que el seguro cubre al mismo asegurado en particular y la fianza no. Okay. La fianza es a un tercero, en este caso el beneficiario, ¿no? En este caso, yo quiero suponer que no debe de haber ningún problema. Si a nosotros como afianzadora nos demuestras que efectivamente hubo una mala calidad en los materiales que ocupaste, debe proceder independientemente que tengas un seguro o no tengas un seguro. ¿Sale? Esto está aquí y se elaboró de acuerdo a este documento, a este acuerdo de voluntades, y aquí está mi póliza que dice esto, esto y esto. ¿Sí? Yo quiero suponer que no tiene nada que ver, no te va a limitar una con otra, ni mucho menos. ¿Sale? Bien, para las fianzas de arrendamiento que platicábamos hace un ratito. Puede ser de bienes muebles o inmuebles y garantiza el pago oportuno de las rentas por el periodo determinado en el contrato de arrendamiento. El monto de esta fianza se determina por la suma de los 12 meses de renta. Hay muchos contratos que son por lo menos de 3 o hasta de 5 años. Las afianzadoras no lo garantizan. Rara vez te van a poder garantizar uno de 3 años o de 5, dependiendo mucho del tipo de cliente, etcétera. Pero lo común es que sea a vigencia cerrada y que año con año se vaya haciendo la renovación de esta fianza si a los intereses de la afianzadora conviene. ¿A qué me refiero con esto? Que no haya habido reclamaciones, ¿no?, durante el periodo pasado. Si no se paga esta renta, se le da el aviso al arrendatario. Si él se niega a pagar, por eso se sigue contra el obligado solidario. Si recuerdan, en las primeras láminas veíamos que una de las partes podría ser un obligado solidario que va a cubrir lo que deje de pagar en su momento el fiado, el cliente. ¿Sale? Por eso se pide la existencia de un obligado solidario, sobre todo en este tipo de fianzas, que son obligaciones de pago. No necesariamente tiene que ser él el dueño del inmueble en garantía que vaya a dejar. Puede ser un tercero. Lo ideal sería que fuera una persona de la misma familia, porque psicológicamente los obligas a no incumplir con los pagos. Eso es lo ideal. Pero bueno, se aceptaría de alguna otra persona. Nada más hay que tener cuidado porque hay gente que se dedica precisamente a eso, a rentar sus inmuebles como garantía. Entonces, por eso no es tan fácil, se investigan muchas cosas, buros de crédito, se hace la investigación en el registro público de la propiedad para ver que esa propiedad esté libre de gravamen, que sea efectivamente el dueño quien nos va a firmar, el que aparece en el registro público, etcétera, ¿no? Pero se puede dar el caso. Entonces, sí, no necesariamente tiene que ser una propiedad de nuestro cliente. ¿Vale? Un tercero puede ser el obligado solidario. Las fianzas fiscales que decíamos hace ratito, las más comunes, la inconformidad fiscal, cuando la autoridad nos dice que hay una diferencia en el pago de impuestos del 2013. Entonces, para que no lleguen y embarguen a nuestro cliente, el cliente tiene que entregar una fianza mientras se revisa todos los documentos, todas las pruebas de que me debes, no te debo, aquí está, en tal fecha pagué, etcétera. En lo que se determina esa situación, para que no se les embargue, se entrega una fianza de inconformidad fiscal. Posterior a eso, puede venir o no la fianza de convenio de pagos. Si la resolución es a favor de nuestro cliente, ahí muere el asunto. Nos dan el documento que ampare esa cancelación de la fianza de inconformidad fiscal, se cancela y ahí quedó. Pero si se determina que efectivamente el cliente debe, entonces le puede decir el cliente al beneficiario, está bien, perfecto, ok, sí te debo, ya vimos que sí te debo X cantidad, pero no tengo para pagarte ahorita. ¿Por qué no me ayudas dándome la autorización para pagarte en parcialidades? Y entonces se firma un convenio de pagos para que vaya pagando mensualmente cierta cantidad. Lo que garantiza la afianzadora a través de esta fianza es que efectivamente, como en el caso de la renta, mensualmente se vaya dando esa cantidad fija
hasta liquidar ese adeudo. En el ramo 4, fianzas de crédito. Las fianzas de crédito garantizan ante personas morales el cumplimiento de obligaciones de carácter crediticio contraídas por personas físicas o morales, o sea, el pago de una determinada suma de dinero en la fecha o plazo acordado. Las más comunes que se manejan son fianzas de suministro, gasolinas. Incluso también se puede garantizar por medio de una fianza el pago de energía eléctrica. Esto se da para empresas grandes. ¿Sale? Y no es tan complicado, aunque sea fianza de crédito, créanme que no es tan complicado para garantizar esto. ¿Por qué? Porque ninguna empresa va a dejar de elaborar por no pagar la luz. Entonces las afianzadoras en el análisis que hacen no es tan complicado, no es tan difícil, no ponen tantos peros en ese sentido. Lo mismo pasa con las gasolineras o estaciones de servicio. No se pueden dar el lujo de dejar de pagar el producto. ¿Por qué? Porque le cierra la llave al día siguiente Pemex y ya no hay gasolina. No trabajan. Y fianzas de distribución mercantil, que también garantizan el pago diferido de productos suministrados con fines de distribución comercial como lubricantes, gas, etcétera. Estas generalmente son para distribuidoras de productos petroquímicos. Las fianzas de crédito se encuentran prohibidas en los siguientes casos: cuando se trate de créditos directos, préstamos, y cuando el beneficiario sea una persona física, por cuestiones de lavado de dinero, básicamente. ¿Vale? El tema de suscripción de fianzas, que es donde más trabajo nos cuesta a todos, por la parte de la documentación, precisamente, que veíamos al inicio. Pero es la más importante para determinar la viabilidad para otorgar una línea de afianzamiento. Y existen 5 aspectos que se deben de analizar antes de otorgar una fianza. En el primero, se tiene que contar con un expediente legal del fiado y de los obligados solidarios. Básicamente está constituido por la firma de contratos y cuestionarios. En personas morales, pues obviamente las identificamos a base de escrituras constitutivas y poderes. Y las personas físicas, identificación oficial, comprobantes de domicilios, actas de matrimonio, etcétera. En el aspecto 2, hacemos el análisis del negocio con el documento fuente, el contrato, pedido, orden de compra, para ver que sea una obligación viable de afianzar. Contratos de obra, suministro, arrendamiento, crédito fiscal, demandas, recursos, etcétera, pedidos, órdenes de compra, identificación y análisis de la viabilidad de la obligación a garantizar. La capacidad técnico operativa, en el punto número 3, habla del historial del cliente. ¿Cómo sabemos que el cliente va a cumplir con lo que se está obligando? Ya tiene la experiencia, por eso es bien importante que consigamos siempre el currículum. ¿Cuántos contratos ha llevado de la misma magnitud del que ahorita quiere garantizar? O a lo mejor ha hecho puros chiquititos y ahorita le están pidiendo uno de 10 millones de pesos y lo que nos demuestra son puros de 100,000 pesos. Bueno, ¿cómo le vas a hacer? A lo mejor sí tienes experiencia, sí tienes conocimientos, pero ¿cómo le vas a hacer para garantizar esto, no? Todo eso se lo tenemos que preguntar al cliente, porque no lo va a preguntar la afianzadora. Antecedentes de cumplimiento, importantísimo, el buró de crédito. Los clientes deben de tener una calificación A en el buró de crédito para que la afianzadora pueda dar una línea de afianzamiento. De lo contrario hay que hacer aclaraciones. Oye, ¿por qué dice que debes 50 pesos del 2007 a Telmex o a algo muy común es a Telcel, por ejemplo? O sea, ¿creen que eso nunca les iba a afectar 50? Los dejo. Pues no, para esto sí les afecta. Entonces hay que hacer la aclaración. O a veces sí tienen, por ejemplo, los pagos a un banco. No sabes que ya pagué en tal fecha, aquí está mi carta que me dieron hace 5 años. Pues dámela para poderle demostrar a la afianzadora. Aquí nada más es cuestión de trámite y por favor, pues haz el trámite que tengas que hacer para que ya te eliminen eso de buró de crédito. El análisis de la situación financiera del fiado y del obligado solidario en su caso. Bueno, necesitamos contar con los estados financieros básicos. Les pedimos el cierre de los estados financieros internos al ejercicio inmediato anterior, los parciales del año en curso, para saber cómo se encuentra ahorita la empresa, y por supuesto la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, para ver cómo se ha comportado la empresa,
para ver cómo viene, si viene mejorando o si ha tenido algunas pérdidas, etcétera, saber qué es lo que está pasando con el cliente para poder dar la explicación a la afianzadora. De aquí vamos a determinar si con la acreditada solvencia de esta afianzadora podemos darle línea es suficiente o tenemos que pedir garantías adicionales. Las contragarantías o garantías de recuperación, aquí rápidamente se las explico. Acreditada solvencia nos referimos a cuánto vale la empresa a través de los estados financieros. La calificación que normalmente se da es el 40% del capital contable. Si el capital contable son 100,000 pesos, bueno, las afianzadoras no lo valen en 40,000 pesos ese capital contable para dar línea de afianzamiento. En la obligación solidaria lo pongo 2. ¿Por qué? Porque suponiendo que esta obligación solidaria es también de una persona moral que va a dar números, también le pongo aquí el 40% del capital contable, y si es de una persona física la que va a ser la obligación solidaria, puede ser que nos deje un inmueble solamente señalado, es decir, que nada más nos firmen el contrato de manera simple, el valor que le vamos a dar es de un 25% de lo que sea el valor real de su inmueble. Si se hace sobre esos bienes inmuebles una ratificación de firmas ante un fedatario público, que puede ser notario público, que puede ser un corredor público o bien la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, les aumentan al 35% el valor del inmueble. Pero si se va a llegar a hacer una afectación en garantía sobre ese bien inmueble, las afianzadoras lo valen al 75% de su valor. Allí incrementa. La prenda en efectivo. En algunos casos hay clientes que efectivamente no tienen cómo garantizar ni tienen a quién pedirle apoyo y todo esto. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que optan? Pues por dejar el mismo depósito en prenda por el monto de la fianza. Este monto no queda quieto, no queda congelado, se mete a una inversión, la afianzadora lo mete a una inversión y al finalizar con la cancelación de la fianza se les devuelve la misma cantidad que le dieron a la afianzadora más los intereses generados a la fecha. Ojo, para fianzas solamente en moneda nacional, ¿vale? En algunos casos ha sido de mucha utilidad esto. Aparentemente dices, bueno, ¿para qué quieren la fianza? Si tenemos que dejar el dinero, bueno, pues no te lo aceptan de otra manera más que la garantía. Y si no tienes cómo, pues esa es la opción. Sí, en realidad ya no importa, vamos, sí lo necesito, el expediente sí lo necesito juntar, pero ya no te voy a decir, es que la empresa no tiene números suficientes, no importa porque tengo la garantía líquida, ¿sale? La licitación con meses de anticipación incluso ya puedes saberla, ya compras las bases, etcétera. La fianza de sostenimiento de oferta lo que te garantiza, te decía, es que si resultas ganador, vas a respetar ese precio, no que vas a ganar, por supuesto. Pero desde el inicio, para la fianza de sostenimiento de propuesta, requerimos del expediente completo. Manejo mancomunado. Esto es exclusivo para garantizar los anticipos. Hay veces que las empresas no cuentan con toda la solvencia para garantizar todas las fianzas que nos piden en el contrato, pero pues es bien importante tener un anticipo para la compra de materiales y equipo. Lo que se hace aquí es que se contratan los servicios de un supervisor externo que se va a encargar de decirle a la afianzadora, a ver, tú vas a ir administrando el monto del anticipo que le den al cliente. Eso lo va a tener en una cuenta la afianzadora, una cuenta junto con el cliente, y va a ir soltando poco a poco el anticipo. Cuando supervisor le diga a la afianzadora, a ver, mira, le diste 100,000 pesos la primera parte y te demuestro, aquí ya están por medio de facturas que compró X toneladas de varilla, necesita que le vuelvas a dar otro anticipo, le vuelvas a soltar de su anticipo una cierta cantidad más para la compra de otros materiales, y así la afianzadora se va asegurando de que no se destine ese anticipo a otras cosas. Para eso nos sirve esta opción de manejo mancomunado, y nos la toman también al 100% de lo que vaya a ser el monto de la fianza. Al final de cuentas la fianzadora tiene el dinero también. La carta de crédito, muchos clientes optan en vez de fianza por entregar una carta de crédito, pero tampoco no es tan barata, creo que en algunos casos está más cara que la fianza. La diferencia es que la carta de crédito, pues los bancos no son tan buena onda como parecen.
la carta de crédito te la dan sobre tu mismo dinero y te lo congelan. O sea, no te están ayudando mucho, ¿no? No, porque este es del mismo banco. Entonces, tú tienes una cuenta en el banco, 1 millón de pesos. Oye, dame una carta de crédito porque tengo que entregar para garantizar X trabajos. Dale, dime quién es el beneficiario. Perfecto. Si tienes esa lana tú en tu cuenta, te dicen, sí, yo lo voy a dejar aquí. Tú no lo vas a poder tocar aunque sea tu dinero. Y entonces, pues yo sé que te lo congelan y no te produce nada. Esa es la información que yo tengo. Entonces, pues tampoco te sirve de nada, no puedes hacer nada con eso. Por eso es mejor dejarlo. Ahora, ¿lo tomamos nosotros como garantía también? Sí. La cuestión es que también una carta de crédito, a diferencia de la fianza, es cobradera a primer requerimiento. La carta de crédito, la fianza no. ¿A qué me refiero con esto? A primer requerimiento es, yo beneficiario, tengo una carta de crédito por un trabajo que me van a hacer. Si algo a mí no me parece, yo voy directamente con el banco a verte, esto no me gustó esto, págame. Y el banco tiene que desembolsar de inmediato. Sí, por eso, o sea, no estoy de acuerdo, pero muchas veces no es así. Muchos beneficiarios reclaman por cualquier cosa. Tú reclama y ya después averiguamos, ¿sale? La diferencia con la fianza es que dice, perfecto, a ver, dame los elementos del por qué me estás reclamando, mientras yo me volteo con mi cliente a avisarle que estás haciendo esta reclamación para que él a su vez me traiga los elementos, también que pueda decir, ¿sabes qué? No, espérame, es lo que tú dices. Aquí dice que es con esta calidad y así me lo pagaron y así lo puse. Y ahora dice que no, que es con otra. Él está diciendo una falsedad, ¿no? El beneficiario. Esa es la diferencia entre una carta de crédito, que es a primer requerimiento, y una fianza. ¿Vale? Eso es algo que los clientes no saben, también hay que hacérselos ver. La contrafianza o fronting, cuando un cliente, por ejemplo, de nosotros aquí en México, quiere hacer un trabajo en el extranjero, pero hay que colocar una garantía en el extranjero, se hace a través de nuestra afianzadora. Ya tenemos línea de afianzamiento, tenemos el expediente completo, entonces lo que hacen es, las afianzadoras en ciertos países tienen contacto con compañías aseguradoras y lo que hacen es decirle, a ver, aseguradora, mi cliente fulanito de tal tiene este contrato de obra, necesita una garantía, un seguro allá con ustedes. Yo quedo como aval, yo afianzadora en México, quedo como aval. Si hay algún problema y te reclama a ti el beneficiario en tu país, tú te volteas conmigo y yo te pago. ¿Por qué? Porque yo también ya tengo la garantía de mi cliente aquí. Para eso sirve la contrafianza. Y puede ser también de allá para acá, igual se puede manejar así. Y el contrato de indemnidad es cuando una empresa extranjera tiene alguna representación aquí en México, pero esa empresa no tiene la suficiente solvencia para poder tener una línea de afianzamiento, lo que se pide es que la empresa holding en el extranjero firme un contrato que debe de ser apostillado ante un cónsul mexicano y que obviamente tenga ciertas características de calificación por alguna calificadora especializada para poderlo tomar como garantía, ¿vale? Y entonces ya se puede otorgar su fianza o sus fianzas, se le puede dar hasta una línea, ¿no? Anulaciones. ¿Cuándo procede a anular una fianza? Cuando por alguna razón no se ocupó la fianza, el contrato no existió, se elaboró, pero no sé, a lo mejor el gobierno se quedó sin partida presupuestal y le dije, ¿sabes qué? Espérate, nos vamos a esperar hasta el siguiente año. Se cancela todo, se anula ahorita. Entonces, perfecto, no hay ningún problema. Si la fianza ya la expedimos, ya la pagamos, etcétera, y procede, hacemos la devolución incluso de la prima pagada, en ese caso. ¿Por qué? Porque no nació la obligación, ¿sale? Un documento del beneficiario, donde le diga a la afianzadora que por tales motivos el contrato se anuló y por el momento no va a darse seguimiento a eso. Y ya con eso la afianzadora lo da por bueno y se hace todo el trámite interno para la devolución, incluso del pago, te digo. ¿Sí? Dice, efectos de la anulación, en consecuencia automática de la anulación, es que no genera efecto alguno. Si se hubiera pagado la prima, esta deberá devolverse. ¿Cómo procede? Lo que te mencionaba, para una póliza debe procederse con la forma a informar inmediatamente, a notificar a la afianzadora que la obligación que se iba a garantizar no nació, proporcionándole los elementos que acrediten esa situación. El principio de la plática comentábamos
de diferencias entre el seguro y la fianza, y una parte les dije, vamos a ver más adelante los conceptos entre anulación y cancelación que yo tengo en fianzas con respecto a lo que manejan en seguros. ¿Sale? Esto es anulación, creo que en seguros ustedes no manejan ese término, ¿no? Nada más la cancelación. En el siguiente punto vamos a ver ahora sí la cancelación. Cuando habiendo nacido la obligación principal y habiéndose emitido la fianza, se cumple la obligación garantizada o paga la afianzadora en caso de haber procedido una reclamación. Ahí ya se puede cancelar una fianza. Ya la fianza cumplió su cometido. A diferencia de la anulación, en el caso de la cancelación sí se produjeron los efectos tanto de la obligación principal como de la fianza, por lo tanto no procede la devolución de la prima pagada. Y si no se había pagado, el fiado está obligado a hacerlo. O sea, no porque tú ya hayas terminado y no me pagaste la fianza, ya, o sea, ahí va, ¿no? O sea, ya acabé, no hubo reclamación. No, me la tienes que pagar. Por eso las fianzas son de pago de contado, para evitar todo ese tipo de situaciones. ¿Vale? Entonces es la diferencia entre una cancelación. Aquí sí procedió. En el seguro cancelaciones ya no lo quiso o no lo pagó. Vale. Por eso se piden en los contratos y cuestionarios direcciones, copias de identificaciones, muchas cosas así. Pero no es tan sencillo, ¿no? Se mandan como les decía yo al inicio, a cobranza extrajudicial, pero a veces ni ellos pueden cobrar. Se meten a buró de crédito, que eso ahora nos está ayudando un poquito, con presión a los clientes, metiéndolos a buró de crédito, pero tampoco es garantía de que te vayan a pagar. Y las primas se quedan ahí por años, ¿no? Hay un boletín entre afianzadoras para primas por cobrar y para reclamaciones. Sí, sí se hace. Pero como bien dijiste, éticamente, pues a lo mejor una empresa dice, pues a mí no me debe, ¿no? Pues ven. Y te pago, te cobro, pero de contado para asegurarme esa parte, ¿no? O sea, ahí es donde dices tú, bien, éticamente debería de ser así, para que este cuate no ande saltando de un lado a otro haciendo trampa, ¿no? Pero no en todos los casos se lleva así. En la anulación de la fianza puede haber devolución de primas, es para todas las fianzas que hay. Por ejemplo, o sea, presentaron el concurso, la de sustento de propuesta, no la ganó. No. Y ya la... Ahí sí participó. Ahí presentó el concurso. Es correcto. Solamente si se declara desierto el concurso. Ahí sí, pero la misma dependencia. Exactamente, porque a lo mejor no se juntó el mínimo de participantes, debe de haber siempre un mínimo, entonces se declara desierta y se pospone para una siguiente fecha. Lo que puedes hacer es, solicitarse la devolución del pago de la prima, o bien dejarla ahí, porque sabes que a final de cuentas en 15 días se va a volver a licitar. Pues sabes que aplica ese pago a esto, y estamos a mano. ¿Sale? ¿Cómo se procede a la cancelación? Bueno, para cancelar una fianza se debe proporcionar a la afianzadora el elemento que acredite el motivo, carta de liberación del beneficiario, que sería lo principal, prueba de que se ha cumplido con la obligación garantizada, como el acta de entrega-recepción, que es el documento que también nos da origen a la fianza de vicio oculto su buena calidad, facturas, comprobantes de depósito, etcétera, que nos pueda ir dando la posibilidad de demostrar que ya cumplimos, y el documento que conste la terminación del contrato o de la relación jurídica afianzada en el que se otorgue finiquito a nuestro fiado, sin que ello signifique por lo expuesto que se pueda anular y que solo deba de cancelarse la fianza. Puede ser un acuerdo de terminación anticipada. O sea, no terminaste, pero no fueron causas imputables a ti, fue por mí, beneficiario, que estoy diciendo, sabes que se acabó. Sin problema, te cancelo la fianza para que tú no tengas ningún problema con la afianzadora y nos vemos. ¿Sale? Es una cancelación anticipada. Las fianzas, este es ya de los últimos puntos, pero es de los más importantes. Las fianzas no se otorgan por garantías, no se confundan con esto, eso es bien importante. Hay muchos agentes o clientes que nos dicen, oye, pero ¿cómo es posible si mis estados financieros en la calificación que tú me das, tengo 1 millón de pesos de línea de afianzamiento, me lo estás confirmando? Y no me quieres dar una fianza de 300,000 pesos, ¿por qué? Pues es muy sencillo, porque aunque tengas muchas garantías, pero no tienes la capacidad técnica y operativa para llevar a buen fin esto. ¿Qué significa? Que muy probablemente me van a reclamar la fianza. Entonces, no es por ahí. O sea, el primer punto que debemos de ver es que tenga la capacidad técnica y operativa, y segundo, por ley,
que tengamos garantías de recuperación. No importa que tu inmueble sea en las lomas de Chapultepec, no importa. O sea, las afianzadoras no son inmobiliarias, no se dedican a eso. No es de que, ay, ojalá incumplas para quedarme con este inmueble y no, no es así. ¿Sale? Lo que queremos es buscar que los clientes cumplan. Eso es lo que buscan las afianzadoras, por eso se pide todos los documentos, por eso se da una línea de afianzamiento, por eso se dan opciones. Cuando el cliente no es solvente él solo, se dan opciones para que podamos tener esa línea de afianzamiento y amarrar los negocios. Entonces, ¿qué pasa? En el primer punto, cuando el cliente demuestra pocas garantías y sobre todo poca capacidad técnica y operativa, es una zona de cuidado, no hay que entrar. Por eso de plano nos dicen, no, esto no, con este cliente no, a menos de que me des depósito en garantía al 100%. Ya total, si incumples, ya, aquí tengo el dinero, no pasa nada, ¿no? La zona 3, poca capacidad técnica y operativa y muchas garantías. Sale, vamos a entrarle, pero te voy a afectar los inmuebles, te voy a pedir obligaciones solidarias de otras empresas, a lo mejor es un grupo. O sea, nos ponen muchas condiciones, pero bueno, y lo ven, no les gusta mucho, pero a lo mejor podemos sacarlo. La zona 2 es una zona atractiva. ¿Por qué? Porque nos demuestra una buena capacidad técnica y operativa el cliente, aunque no tenga tantas garantías. Podemos ahí hacer algo para poderlo negociar, para poder decir, ¿sabes qué? Mira, no me pidas todo. No me pidas lo que normalmente es, porque es un cliente de reconocido prestigio, tiene esto, tengo forma de demostrarte que los trabajos que va a hacer no va a haber ningún problema. Es más, ya está adelantado. Hay muchos clientes que ya tienen hasta en bodega, tienen lo que van a suministrar. Entonces, nada más le demostramos al afianzador que es prácticamente empezar a llevar todo el material y ya no hay riesgo, ¿no? Y la zona ideal es cuando tienen una acreditada capacidad técnica y operativa, tienen toda la experiencia del mundo y aparte tenemos buenas garantías, ¿vale? De cualquier tipo, los números de la empresa, garantías personales, etcétera. Esto es lo que todos quisiéramos, pero si no, por lo menos con esto, ¿no? Por eso les digo, tengan mucho cuidado, no se dejen ir con la finta de que tiene muchas garantías, no se trata de eso. Los principales giros para que ustedes se den una idea, y a lo mejor entre estos giros ustedes dicen, mira, yo tengo un cliente que curiosamente está aquí, o conoce a alguien que está en esto. Por supuesto, el número 1, las constructoras, ya vimos todas las fianzas que les pueden pedir. Las empresas de transportes o equipamiento, las arrendadoras, las prestadoras de servicios, ya sea de consultoría o cualquier otro tipo de servicios, comercializadoras en general, para todas las fianzas de suministro, asfaltadoras, las papeleras, venden mucho, piden mucho, chiquitas pero muchas, las farmacéuticas igual, son de las que más piden, las maquiladoras y las casas editoriales. Ahí den una revisadita a sus clientes y a lo mejor van a encontrar que puede haber posibilidad aquí. De hecho, el mes pasado iniciamos mandando algunos avisos, no sé si a algunos de ustedes ya les tocó, en donde yo les mandaba un aviso de que les decía, oye, hemos detectado que entre tus clientes hay estos y estos que son susceptibles de utilizar fianza. Pues, coméntenles que los podemos hacer aquí. Es más, les ofrezco que los puedo yo acompañar, puedo ayudarles. Si ustedes todavía no sienten con la confianza de poder ir a platicar de un tema de fianzas, díganme, hacemos una cita y con todo gusto los acompaño. El chiste es traernos todos esos clientes que a lo mejor, o que no a lo mejor, seguramente alguien les está vendiendo las fianzas. Y no duden que ese alguien en algún momento les vaya a ofrecer los seguros. Entonces, preferentemente, pues hagámoslo al revés, ¿no? Nosotros que ya tenemos los seguros, pues vamos a ofrecer las fianzas para traernoslas también. Y nada más, por último hay que tener cuidado con la integración del expediente de solvencia. Contratos y cuestionarios debidamente requisitados a computadora, ¿no? En la próxima sesión vamos a ver que en el ABC vienen todos los formatos de las afianzadoras, viene una guía de llenado por cada afianzadora donde con flechita le ponemos, aquí esto quiere decir esto y esto y esto, aún así si tienen dudas estamos a sus órdenes.
Los nombres deben de venir completos, no con abreviaturas, o por lo menos el de las personas debe de venir igual que en la identificación oficial, igualito, porque si no, no lo echan para atrás. Y que vengan correctamente firmados en los espacios que son para eso. Las copias de los documentos, por favor, que estén completas y que sean legibles, porque luego nos los echan para atrás las afianzadoras. Ustedes nos dicen, yo sí alcanzo a ver, ¿cómo no? No, mira, lo subimos al expediente, lo subimos al sistema, y siempre hay una persona encargada en la afianzadora, en cada afianzador, de revisar todo lo que subimos. Y ellos son los que a lo mejor al día siguiente nos lo echan para atrás y ya perdimos 1 o 2 días por ese papelito. Entonces, échenos la mano con tener todo esto bien legible, por favor. Datos del registro público de la propiedad en el caso que nos dejen bienes inmuebles. Acuérdense que todos los bienes inmuebles deben tener un sello del registro público donde viene el folio real o los datos de registro, hoja, volumen, etcétera, para poderlos investigar. Sobre todo vigilancia y seguimiento a las responsabilidades vigentes. No dejemos que nuestros clientes saturen su línea de afianzamiento, porque podrá ser un muy buen cliente, pero si no estamos atrás, no nada más de la expedición de la fianza, sino de la cancelación de las mismas, se nos va a convertir en un problema cuando querramos emitir algo muy urgente y no podamos porque la línea está saturada. O me van a dar más garantías para incrementar la línea, o tenemos que cancelar. Entonces, si esto lo vamos haciendo paulatino con el cliente, le vamos ayudando a conseguir los papeles que nos vaya dando para traerlos aquí y mandarlos a la afianzadora, les vamos a apoyar muchísimo a la hora de la emisión de sus fianzas. Estas son las afianzadoras con las que trabajamos, que son las principales en el sector: Sofimex, Acerta, Ace Fianzas Monterrey, Insurgentes y Dorama. ¿Sí? ¿Cuál es la que más recomiendas y cuál es la que menos recomiendas? Es que mira, a veces por el tipo de fianza sabemos que es más viable meterlas por unas que por otras. Es muy parejo, sería muy difícil decirte, no, con todas tenemos excelente relación, afortunadamente. Arco tiene una excelente relación con cualquiera de ellas, desde hace muchísimos años. Tenemos un buen nombre con ellos, pero a lo mejor dependiendo del negocio y del cliente en específico, de todo lo que analizamos en las láminas anteriores, ¿sabes qué? Por este detalle, aquí me van a hacer muy difícil la liberación de la fianza, mejor lo mando por acá. Por eso no siempre les mandamos desde un inicio a ustedes los contratos de Concafianzadora. Primero queremos ver para decir, por aquí, sin duda. No queremos batallar ni que ustedes batallen y que su cliente tenga lo más rápido posible su fianza. Ahora, nuestra recomendación siempre es, pues démosle, cuando le vayas a dar contratos, llénate de una vez 2 o 3. No pasa nada, los requisitos son los mismos, los vas a dar una vez y lo que utilice para una, voy a utilizar para todas. Pero ya tenemos opciones, ¿no? Es una recomendación. Así es. Esto lo van a ver ustedes en el ABC. Estamos subiendo constantemente y estamos actualizando mucha información que les va a servir. Esto lo vamos a ver en la próxima sesión, es bien importante. Hay un cotizador de fianzas y vamos a hacer ahí algún ejercicio para que ustedes también, si están frente al cliente, lo puedan hacer ahí mismo con él, la cotización. Es una herramienta que les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, por mi parte, en este momento. La persona con la que se debe de hablar especial para eso es el contador, la de fianzas. O sea, la persona ideal para hablar de fianzas en una empresa. En muchos casos el contador está designado de esta parte, o bien la dirección de finanzas, no necesariamente el contador, sino alguien más. No, recursos humanos no. A veces el área de compras, porque a ellos son los que les exigen con el documento que sea un requisito. Entonces también puede ser. También. ¿Vale? Entonces, de verdad estoy a sus órdenes, les agradezco mucho la asistencia, su participación sobre todo, y cualquier cosa estamos aquí. Ojalá y nos puedan acompañar a las siguientes sesiones. Van a verse muchas cosas muy, muy importantes. Les digo, esto nada más es una embarradita muy superficial. Y la próxima sesión y las afianzadoras nos van a apoyar mucho a detalle con cada uno de los ramos que ellos van a ver. Les agradezco mucho. Sí, dime. Quisiéramos a profundizar en todo esto, que es como organizar información.
Sí, no, es bastante. Traté de hacerlo lo más light posible, precisamente para que ustedes fueran mojándose de esa información, y ya cuando entremos a los temas particulares de cada ramo, ya ustedes traigan el conocimiento de qué es un fiado, por qué beneficiario. Exactamente. Bueno, pues les agradezco mucho. Que tengan un excelente día.